Le damos la bienvenida a Teresa Viviano. Teresa Viviano actualmente es especialista de la subunidad de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento del Programa Nacional Aurora. Sin embargo, cuenta con una amplia experiencia previa también en el sector MIN como coordinadora del Observatorio de la Violencia de Género, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser de suma importancia los aportes que ustedes puedan obtener e intercambiar con ella, con Teresa, para justamente afinar esta sección tan importante que comprende el marco teórico conceptual. Muchos y muchas de nosotros y nosotras nos encontramos elaborando tal vez nuestra segunda o tercera ficha de trabajo. Y en tal sentido es importante puntualizar y ajustar algunos contenidos u recomendaciones que hemos obtenido en el trabajo y en el desarrollo de esta ficha. Entonces, precisamente se da la oportunidad de contar con esta presentación de Teresa. Yo le invito y le doy pase a ella para que continúe con la presentación temática de hoy. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, como ya lo ha señalado Nidia, hoy vamos a hablar sobre la importancia del marco teórico para la sistematización de las experiencias. Solamente les quiero pedir que tengan mucha atención con este término, pues también existe la sistematización de información y son diferentes. Así que durante esta exposición, cuando señale el término sistematización, me estaré refiriendo al primero, a la sistematización de experiencia. Y bueno, y ahora ya para desarrollar el tema de nuestra sesión, yo quiero plantearles algunas interrogantes, ¿no? ¿Es la sistematización de experiencia una fuente de conocimientos? ¿Se necesita un marco teórico para la sistematización? ¿Cómo debe ser el marco teórico de una sistematización de experiencias? Bien, para responder estas cuestiones hay que tener en cuenta algunas premisas que quiero ponerlas a discusión con ustedes. En primer lugar, la sistematización de experiencias es un proceso de conocimiento porque la práctica siempre ha sido una fuente de conocimiento. En segundo lugar, la sistematización de experiencias es una investigación muy particular, específica, es una rama de la investigación cualitativa con enfoque crítico interpretativo, cuyo objeto de estudio es la práctica ya realizada, es la acción que ya ha concluido. Y también la sistematización es una metodología para generar teoría social desde la práctica. Ya hemos dicho en las sesiones anteriores que la sistematización es una interpretación y reflexión crítica que se logra a partir de un ordenamiento y reconstrucción de la experiencia. Una experiencia que la vamos a ir reconstruyendo y organizando a través de diversas etapas e hitos con la finalidad de capturar la lógica del proceso vivido por los sujetos sociales, actores sociales que se han vinculado a la experiencia, que en este caso son ustedes, ¿no? Porque son vuestras experiencias, vuestras intervenciones las que se están sistematizando. Entonces, ¿en dónde entra el marco teórico? Pues es a partir de esta reconstrucción en donde se puede mirar críticamente qué factores han intervenido y cuáles han sido las relaciones entre esos factores. Y cuando hacemos esta reconstrucción y esta reflexión y nos preguntamos cómo estos factores explican la experiencia, cómo han contribuido a la misma, cómo han limitado esta experiencia, cuál ha sido su efecto en los resultados.
cuando de repente comenzamos a identificar y analizar los aciertos que han podido darse en la intervención o los errores y debilidades diarias críticas, requerimos un referente teórico para contrastar nuestro conocimiento, nuestro saber. Especialmente con esto último, ¿no? Cuando nos toca trabajar con las áreas críticas y con las debilidades, ¿no? Esto es algo muy desafiante porque por lo general se tiene una expectativa al sistematizar la experiencia, de dar a conocer lo bueno que se hizo, ¿no? De demostrar que nuestra experiencia es una buena práctica. Y tenemos que sumar a ello y ser conscientes que tenemos una subjetividad como sujeto que sistematiza y puede que no veamos nuestras limitaciones en nuestro conocimiento, por lo que resulta muy necesario un contraste con otros referentes de análisis y comparación. El marco teórico es necesario para hacer este análisis, esta comparación, este contraste, porque el marco teórico nos permitirá ampliar la mirada y ganar objetividad. Entonces, la reflexión crítica dentro de la metodología de la sistematización de experiencias, como una metodología ya validada, no es posible sin los referentes teóricos, sin el marco teórico. Cuando una persona sistematiza su experiencia y comienza a revisar sistematizaciones de otras experiencias similares o revisa, por ejemplo, los resultados de investigaciones operativas, va a poder comparar el cómo pudo haber sido, el qué le ha faltado a su experiencia y qué aporte específico tiene esta intervención que no tienen las demás. Entonces, esos referentes teóricos, esa revisión bibliográfica que estamos denominando marco teórico, permite sustentar esa reflexión y esa interpretación crítica, ampliando los alcances del análisis, contextualizando a un nivel temático más amplio una experiencia que es específica, una experiencia que es local y permitiendo esa confrontación entre teoría y práctica. Y es en esta confrontación, en este diálogo crítico, en donde generamos nuevos conocimientos. Cuando sistematizamos y reconstruimos la experiencia en componentes y categorías, como ya lo estamos haciendo acá con este trabajo de sistematizar nuestras experiencias, hay que tener en cuenta que estamos pasando a un sistema de abstracción. Ya no solamente estamos relatando la experiencia, sino estamos haciendo un trabajo racional, un trabajo en donde estamos reduciendo esta experiencia a categorías, a componentes, y generando esas condiciones para vincularnos con la teoría, para vincularnos con ese diálogo crítico que se está buscando entre teoría y práctica. Coincido con María Illón. Ella es una autora que ella señaló que en la sistematización se requiere manejar un acervo conceptual que permita pasar del detalle empírico a la comprensión reflexiva, articulada y con sentido. Reflexión que se expresa a través de categorías y conceptos con un marco teórico que sustenta la acción y que a su vez enriquece de ella. Ahora, yo les había mencionado que la sistematización de experiencia es una metodología validada. Solamente les quiero acá hacer un comentario muy breve. De acuerdo con Berger, la sistematización de experiencias es una metodología de investigación participativa, ¿no? Esto es lo que señala este autor,
que se impulsó desde la educación popular en América Latina, que aparece a principios de la década de los 80, ¿no? En ese contexto de crisis socioeconómica que se denominó como la década perdida y donde el paradigma de la educación para el desarrollo estaba siendo cuestionado, ¿no? Se estaba cuestionando inclusive el mismo concepto del desarrollo y se buscaba en la sistematización una herramienta para la transformación social. Además de la educación popular, la sistematización estuvo muy vinculada a la reconceptualización del trabajo social, ¿no? En donde se planteaba la necesidad de crear la teoría social desde la práctica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una metodología que en este caso ya tiene como 40 años, que viene operando en el campo del conocimiento y que ahora se vincula a esta nueva corriente que es la gestión del conocimiento y que forma parte de un pilar de las políticas de modernización del Estado. Pero en relación de este concepto de la transformación social, que quiero que lo tengan en cuenta, que lo resalten, hay que tener en cuenta que la sistematización se concibe como un proceso que busca la transformación de las prácticas que se sistematizan. Y esa intencionalidad transformadora la visoramos en el plan de sistematización, en el perfil de sistematización que estamos elaborando, en donde expresamos las apuestas e intencionalidades, es decir, aquello que queremos hacer con el conocimiento obtenido. Por tanto, no es un proceso para reconstruir pasivamente la realidad social, sino es para mejorarla. Y no la vamos a mejorar únicamente con la reflexión, únicamente con el compartir los saberes, sino también contrastando esto con otros saberes, ¿no? Con otros referentes teóricos. Pero debe quedar claro que la sistematización por sí sola no va a generar esa transformación o cambio que se busca, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio, de una transformación. Esto sería una idea muy simple. La sistematización va a fortalecer las capacidades transformadoras de los sujetos sociales que han hecho una reflexión crítica e incorporado nuevos conocimientos y referentes teóricos que los llevan a pensar y sentir de manera diferente sobre su experiencia. Esos sujetos sociales son ustedes que están reflexionando sobre vuestra experiencia, ustedes que están haciendo revisión de bibliografía, revisión de investigaciones, comparando, analizando, contrastando. Esos sujetos sociales que van a fortalecer sus capacidades de mejora y su intervención, esos son ustedes, ¿no? Que están trabajando sus planes o perfiles de sistematización. En las asesorías que he venido teniendo con los alumnos y alumnas que me han asignado, he podido ver cómo estas personas se han cuestionado sus intervenciones, cómo están buscando respuestas a las inquietudes que han surgido producto de esa reconstrucción, de ese análisis, ¿no? Y cómo muestran una intención de mejorar su intervención. Muchas de las experiencias son intervenciones que se realizan de manera continua porque forman parte de estrategias ya establecidas desde la sede central. Pero el cómo hacer esta intervención mejor, esta intervención más eficaz, más eficiente, forma parte de ese proceso transformador que nos va a dar la reflexión crítica, ¿no? Entonces, no, la sistematización... recortado, Teresa. No, sí. En todo caso, sería bueno que apague su cámara. Creo que es el tema claro. Entonces, sí. Entonces, la sistematización se convierte en una interpretación conceptual y necesariamente para ello requiere un contexto teórico.
que amplíe el nivel de análisis, que facilite un diálogo crítico, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí ya tenemos claro por qué es importante contar con un marco teórico. Antes de pasar a explicarles cómo debe ser este marco teórico, yo quisiera escucharlos ustedes, si es que tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario que quisieran hacer. Buenas noches, licenciada. No sé si me permite. Por supuesto. Buenas noches con todos también. Bueno, yo en realidad estoy experimentando este proceso de sistematizar una experiencia mía y en todos estos días en la que he estado recibiendo indicaciones de nuestra asesora del grupo, que es la doctora Nidia, me ha estado ayudando a darle los fundamentos, ¿no? Si se quiere, a la experiencia. Y de repente esta pregunta hasta pareciera ser muy sencilla, pero para mí me es importante tenerlo claro. Por ejemplo, en el marco teórico, la forma en cómo uno presenta, digamos, los fundamentos de los expertos, ¿no? Que han desarrollado tal o cual criterio, deba ser redactado allí en presente, en futuro, porque la primera parte se ha redactado en pasado, ¿verdad? En el planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Pero en el marco teórico me parece que ya hay una variación. ¿Cómo nos recomienda usted redactarlo para presentarlo, ¿no? Esta parte del fundamento teórico. Bien, muchas gracias. Bien, como ya se indicó, cuando sistematizamos, estamos sistematizando una acción pasada, una experiencia, y es por eso que cuando hablamos de la situación inicial, bueno, que tenemos que señalarla en tiempo pasado, ¿no? Muchos nos han mencionado que sus experiencias continúan ejecutándose, y en ese caso les hemos indicado que tiene que haber un corte, ¿no? Un corte para poder sistematizar un periodo de una acción que ya ha concluido y que ya tiene resultado. Cuando ya hacemos el proceso de contrastación a través de un marco teórico, lógicamente que vamos a hacer la redacción en presente, ¿no? En lo que hemos hallado, ¿no? Aunque muchas de las investigaciones y teorías en realidad se remiten al pasado, pero lo vamos a redactar en presente porque estamos recogiendo nuestra búsqueda, ¿no? Nuestra búsqueda y nuestro resumen y nuestra síntesis de esos referentes. Ahora, sí es muy importante que tengan en cuenta que no se trata de poner un marco teórico para cumplir una formalidad, ¿no? Inclusive aquí no debería de llamarse marco teórico, ¿no? Porque un marco teórico pone ciertos límites a la investigación. En cambio, en la sistematización, el marco teórico facilita un diálogo crítico entre la experiencia y el conocimiento teórico disponible. Es por eso que aquí estamos hablando de un marco teórico que es flexible, que se va a ir ampliando, que se va a ir ajustando y que puede irse mejorando en el proceso de la sistematización. Bien, no sé si respondí con esto, tu interrogante. ¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna duda? Sí, Teresa, hay otras preguntas que han formulado en el chat, pero no sé si ahorita o en la parte final. No, ahorita la decimos. No sé si me ayudas con la lectura de las preguntas. Sí. Se puede elaborar el marco teórico conceptual utilizando conceptos producto del diálogo de saberes interculturales. Esa es una. La segunda, en la sistematización de experiencias es necesario definir también un marco epistemológico.
Ya, muy bien. En relación a la primera pregunta, cuando se habla de un diálogo intercultural de saberes, estamos hablando de la propia sistematización, de la propia reflexión y justamente de la propia reflexión que hacemos es de donde van a ir naciendo las primeras categorías, los primeros componentes, ¿no?, que van a etiquetar nuestras acciones. Y justamente para ampliar ese diálogo, para ampliar ese análisis, es necesario que busquemos referentes conceptuales, referentes teóricos, que busquemos otras investigaciones, porque el diálogo de saberes, de alguna manera, es un diálogo subjetivo e intersubjetivo, y lo tenemos que hacer y lo tenemos que amplificar con otros conocimientos, con otras fuentes de conocimiento. Ahora, cuando está señalando la otra persona respecto a las fuentes epistemológicas, sí, mire, el que quiera ir más allá, el que quiera profundizar en cómo se genera el conocimiento, en cuál es la naturaleza del conocimiento generado a través de la sistematización, yo le recomiendo que lo haga, porque de esa manera podemos hacer un proceso más profundo, más completo. Aquel que quiera dedicarse, aquel que quiera de repente incorporar la práctica de la sistematización como una praxis continua de su intervención, tendría que revisar esas bases epistemológicas. Porque muchos se preguntan también, ¿no? ¿Es posible generar conocimiento a través de la sistematización? Esa es una pregunta epistemológica que muchos se han hecho, ¿no? Y entonces, ¿qué tendríamos que responder sobre esto, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se produce conocimiento científico a través de la sistematización? Bueno, sí, claro que se produce conocimiento científico, pero siempre y cuando se haga un proceso riguroso, un proceso que trascienda el nivel descriptivo, el nivel anecdótico, y se configure como un proceso racional, que haga una contrastación entre la experiencia y el referente teórico, ¿no? De manera que podamos vincular nuestra práctica con la teoría, ¿no? Entonces, al hacer esa vinculación, podemos llegar a niveles de conocimiento y comprensión más amplios y sólidos. Y al conocer las bases epistemológicas, también podemos discutir en algún momento sobre la validez de los conocimientos y saberes que se generan a partir de la sistematización. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de continuar? Sí, Teresa, buenas noches, soy Maricruz. ¿Qué tal, Maricruz? Bien, mira, la verdad que esta parte me está a mí de alguna manera costando, porque como mi tema es con respecto a niños, niñas y adolescentes en situación de protección, que tuve que hacer intervenciones cuando trabajaba en el SAU, me está costando porque he tenido que buscar normativas, ¿no? Sobre los derechos, ¿no?, que declaran de alguna manera protección en el niño, niña, adolescente, y he tenido que ver también antecedentes, historias, ¿no? Y es bastante, pues, ¿no? Uno tiene que estar leyendo, resumiendo, leyendo, buscando, ¿no? Adaptando también. Y también los conceptos, ¿no? Porque tanto en las normativas hay conceptos, definiciones, como también de algunos autores, ¿no? Entonces, estoy preocupada porque me está saliendo bastantes hojas. No importa la cantidad de hojas, o hay que resumirlo más, en eso al menos es mi preocupación. Bueno, yo creo que tu preocupación no debería ir de repente por la cantidad de hojas, ¿no? Recuerda que en todo proceso de búsqueda, primero recolectamos un conjunto de insumos y después vamos a comenzar a reducir los insumos, ¿no? Cuando hacemos un tamiz y cuando comenzamos de repente a resumir y cuando comenzamos a sistematizar.
Has dicho una palabra clave que te está costando. Claro, te está costando, pero también tus capacidades para reflexionar, interpretar y hablar sobre tu práctica se están incrementando, porque ya tú misma estás señalando que estás conociendo nuevos conceptos, nuevos enfoques, inclusive estás revisando los conceptos que se asocian a tu propia intervención que la has hecho de manera empírica y que ahora te das cuenta que tiene conceptos. Incluso puedes llegar a un nivel en donde con tu experiencia y con tu práctica puedes cuestionar esos conceptos. Puedes analizar si esos conceptos son apropiados para describir la realidad o si esos conceptos tendrían que ampliarse. Sí, efectivamente, a medida que nosotros vamos profundizando, vamos entrando en este proceso de buscar ese diálogo crítico, vamos a ir entrando a más cosas, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Está bien. Ahora, ¿hasta cuándo hacer este proceso, no? Creo que la justa medida la ponemos nosotros mismos. ¿En base a qué? En base a las preguntas de sistematización. Porque una experiencia como un hecho intersubjetivo puede ser infinita. Y nosotros lo que tenemos que hacer es identificar qué aspectos de mi experiencia yo quiero conocer. El proceso, los resultados, la experiencia de los sujetos sociales que han estado involucrados y dentro de eso, qué componentes y categorías. Entonces, cuando yo ya he identificado qué aspectos voy a sistematizar, entonces como que ahí le ponemos ciertos parámetros, ¿no? A un trabajo que se puede, pues, extender hasta el infinito, como te he señalado, pero me da mucho gusto que estés buscando información, que estés revisando, y que lo sigas haciendo. Seguramente vas a seguir en ese trabajo un par de semanas más, vas a recopilar mucha información. Muchos a veces señalan de que cuando están buscando un referente teórico, a veces lo encuentran con 5 autores, otros lo encuentran con 10, otros con 15, otros con 25. El punto de saturación ya lo sabe ya uno mismo, ¿no? Cuando ya te das cuenta ya de que hasta ahí es lo que necesitas saber, entonces ahí paras. Pero mientras vayas trabajando la sistematización, seguramente puede surgir algo más y lo puedes ir incorporando, ¿no? Entonces ahí no tengas ahí ningún problema por el número de hojas. Si el número de hojas es conocimiento puro, es conocimiento que sirve para sustentar esa reflexión crítica, está muy bien. Bueno, salvo que sea pues texto espurio, ¿no? De que no te aporta, ¿no? Entonces eso sí hay que tamizar, ¿no? Ok, gracias. Sí, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces acá yo les quiero indicar de que el marco teórico no debe de poner límites a la reflexión de la práctica, porque su objetivo es dinamizar la producción del conocimiento. Bueno, y si bien se llama marco teórico, en realidad debería que ser referente teórico o dinamizador teórico de repente, ¿no? Porque ese es su objetivo. Oscar Jara, pues, el experto en sistematización, nos señala que el marco teórico, debe contextualizar y amplificar el análisis y la reflexión. Es por eso, él también habla de un marco teórico que es dinámico y flexible y que se va ajustando y completando en el camino, ¿no? Bueno, la sistematización, ya le hemos dicho, es una forma de investigación, una forma muy específica de investigación cuyo objeto de estudio es la experiencia y los sujetos sociales que la experimentan, ¿no? En lo que estábamos trabajando para la sistematización de experiencias, estábamos recomendando que al menos se trabaje con lo que son conceptos y enfoques que fundamentan la intervención a sistematizar, es decir, algunos referentes
teóricos que ustedes consideren importantes para establecer ese diálogo crítico. Luego las categorías de análisis. Y si bien estas categorías de análisis ustedes ya las van a ir identificando en el planteamiento del problema, en las preguntas, al momento en que se han formulado las preguntas de investigación, es ya producto de esta revisión de los referentes teóricos que estas categorías de análisis se van a afinar, ¿no? Se van a afinar, ¿no? Y bueno, y un tercer componente son los supuestos o hipótesis de acción. Bueno, ya le hemos dicho que el marco teórico es un conjunto de conceptos, de teorías, enfoques y herramientas que emplearemos para interpretar, analizar, reflexionar sobre la experiencia que vamos a sistematizar y así poder valorar de manera objetiva. ¿Qué cantidad? Eso va a depender de el tamaño del lente con que quieren amplificar su mirada, ¿no? Bueno, tener un punto intermedio que esté acorde con el tiempo con el que se dispone, eso sería también un buen referente, ¿no? Para ver cuánta información es la que revisamos, ¿no? Bueno, ya saben, bueno, ya les hemos señalado el por qué es importante construir un marco teórico, que no se trata solamente de cumplir una formalidad y poner un listado de autores, un listado de conceptos, no. Lo que tenemos que construir es un sistema racional, un sistema de referentes teóricos que puedan establecer un diálogo con lo que vamos hallando en nuestra experiencia, ¿no? Porque este marco teórico tiene que ser un referente científico de comparación con nuestra experiencia, ¿no? Bueno, es importante que seleccionemos un conjunto de investigaciones, de preferencia investigaciones operativas, en donde se están probando, ¿no? En donde se están validando algunas intervenciones similares a la que estamos realizando. También pueden encontrar sistematización de buenas prácticas relevantes y pertinentes que aborden el tema o que se vinculen a las categorías o componentes de nuestra sistematización, ¿no? Y también revisar algunas teorías, ¿no? Algunas teorías que se vinculan también al tema que estamos trabajando. Si quiero trabajar empoderamiento, entonces no es solamente trabajar con mi saber, ¿no? O sea, con aquello que yo sé sobre el empoderamiento, sino yo tengo que revisar qué más se dice, ¿no? Dentro del campo de la ciencia sobre el empoderamiento en las mujeres, ¿no? Seguramente cuando comencemos a recopilar vamos a coger de todo, ¿no? De todo, vamos a coger un poco de aquí, de allá, vamos a coger todo, pero luego con todo eso hay que tamizar, hay que escoger y luego hay que construir un pequeño sistema de referencia, ¿no? No es poner uno arriba como, no es poner así, enumerar, ¿no? Y sino poder construir, ¿no? un referente de comparación. Yo quisiera de repente conversar con ustedes algunos ejemplos, especialmente en referencia a las categorías de análisis, ¿no? Porque eso forma parte del proceso de diálogo entre teoría y práctica, ¿no? Habíamos mencionado que las categorías de análisis son los componentes claves, las ideas centrales de nuestra experiencia que vamos a analizar en el proceso de sistematización de la experiencia, y con ellas vamos a organizar la experiencia y establecer relaciones y asociaciones. Y si bien las categorías nos surgen ya del proceso del planteamiento del problema, en donde también estamos revisando marco teórico, pero ya con esta revisión más profunda, estas categorías las vamos a ir afinando, ¿no? Y luego estas se van a convertir en ordenadores epistemológicos, en ordenadores del conocimiento, ¿no? En un campo de agrupación temática que va a permitir que nosotros podamos hacer relaciones, ¿no? Relaciones para construir las hipótesis de acción.
¿Alguna inquietud sobre las categorías? ¿Alguna inquietud sobre las hipótesis de acción? ¿Alguna duda? Nosotros ya le hemos proporcionado una información en donde explicamos cada uno de estos componentes, ¿no? Cómo se categoriza, cómo generamos una hipótesis de acción, pero sí nos gustaría de repente llevar esto a un ejemplo, ¿no? Conversando con ustedes. Sí, al respecto, por favor, si me permite, por ejemplo, si yo tengo un objetivo general y 3 objetivos específicos, querrá decir que mis hipótesis también tendrá que ser planteada una hipótesis general y 3 hipótesis específicas. Bien, las hipótesis no responden tanto al objetivo, claro que sí se vinculan. Las hipótesis van a vincularse más que nada a las preguntas de investigación. Es posible que a algunos le han salido 10 preguntas de investigación, 15 preguntas de investigación. Pero también de esas 10 preguntas se ha podido de repente reducir y tener una pregunta de investigación principal, la cual puede tener una hipótesis de acción. Y posiblemente dentro de las otras preguntas se puede seleccionar alguna, ¿no? Alguna que consideramos importante y relevante como hipótesis adicionales, ¿no? Pero bastaría con tener la hipótesis general, si es que está bien definida. Pero eso no quita que se puede incluir otras específicas, ¿no? Teresa, aquí tenemos otra pregunta de Rosamary Benito. Ella nos dice, para tener las categorías, ¿de dónde sacaríamos más rápido? ¿Cómo, por favor? Bien, las categorías no aparecen mágicamente. Las categorías van surgiendo del proceso del planteamiento del problema, de la formulación del problema y del proceso de la interrogación, del cuestionamiento. Cuando nos comenzamos a preguntar, ahí van surgiendo algunas ideas claves, algunas ideas que ordenan, ¿no? Pero luego esto se concreta cuando hacemos la revisión teórica. Entonces, en contraste con la revisión teórica que estamos haciendo, ahí podemos ya redondear esas categorías. Porque, ojo, las categorías tienen que ser lógicas, objetivas, concisas, claro que sí, cualitativas, ¿no? Porque es una sistematización de experiencias. Entonces, ¿qué cosa es la categoría? Es una regularidad, un tema sobresaliente, un evento recurrente, un patrón de ideas. Mira, si tú me hablas que estamos trabajando en el empoderamiento de los adolescentes en una acción educativa, una primera categoría es el empoderamiento, pero esa categoría de repente hay que afinarla, hay que precisarla más, pero definitivamente empoderamiento es la base para crear una categoría, ¿no? Entonces, que no van a surgir, o sea, rápidamente, pero sí van a surgir correctamente si el proceso es lógico. Es decir, si yo encuentro una lógica entre mi planteamiento de problema, entre mis preguntas de investigación, entre mis objetivos, entre mis componentes, porque cuando no hay esa coherencia lógica, ahí tenemos las dificultades. La buena noticia es que las categorías se pueden ir ajustando también, ¿no? Se pueden ir ajustando, puliendo en el transcurso. Pero el componente lógico, esto sí es importante, ¿no? Porque a veces uno encuentra que se habla de un contexto
y las preguntas no se vinculan al contexto y los objetivos también están un poco lejanas de las preguntas de investigación. Y luego el marco teórico también como que no está en línea, ¿no? Entonces ahí no van a salir, ahí no va a salir correctamente el proceso de categorización. Si es que hay esta línea lógica, va a salir bien. Va a salir bien y va a salir rápido, ¿ya? Así que es muy importante eso, ¿no? Que exista esta secuencia lógica. Cuando hacen una investigación, una tesis, hay una matriz de ordenamiento lógico, ¿no? Entonces, que revisen esas matrices más o menos para tener una idea de cómo debe ser esa consistencia lógica. Teresa, perdón. ¿Sí? Sí, Teresa. Yo quisiera que si nos pudieras compartir la importancia de, digamos, de referenciar a los autores, ¿no? Tanto individuales como institucionales, en una sistematización de experiencias, ¿no? En relación a las posturas que tienen tanto uno como otros autores en relación a un concepto específico. No sé si nos podrías comentar algo al respecto. Bueno, la referencia de autores no solamente es una obligación de rigurosidad metodológica, sino es una obligación ética, ¿no? Entonces, tan igual como se exige en una investigación hacer las referencias aplicando determinadas normas, pues en este caso está la más común, las normas APA, igual lo mismo se tiene que hacer, ¿no? Se tiene que hacer en la sistematización. Y bueno, a veces uno va haciendo una revisión, entonces uno tiene que o bien citar o bien parafrasear, o inclusive si tú captas una idea de un autor, la tienes que mencionar para que exista ese diálogo, porque el diálogo es de dos, ¿no? Estás tú contrastando tu saber con lo que dice ese autor. Yo ahora mismo que he comenzado a revisar mis saberes que yo tengo sobre la sistematización, he hecho un diálogo con Oscar Jara, ¿no? Que es un experto en este tema, un abanderado de la sistematización. Y si yo no reconozco eso, yo no podría hacer este diálogo, ¿no? Este diálogo en donde hay una relación dialéctica y donde el conocimiento se incrementa, ¿no? Bueno, eso hablando en el plano metodológico, pero por el otro aspecto ético, sí es necesario que citemos adecuadamente y de acuerdo a las normas a cada uno de los autores que tienen un concepto, una investigación, una teoría. Hay que citarlos con el año, con la publicación que han tenido, y bueno, y las normas, bueno, inclusive hay un manual en normas APA que aquí Nidia, ¿no?, ha colgado en el aula virtual, ¿no? Y ustedes ahí pueden tener algunas directrices, ¿no? Entonces, si encontramos un marco teórico en donde no hay referentes, no hay autores, podemos estar incurriendo en un plagio, inclusive dentro de la misma formulación del problema y planteamiento del problema. Ahí ya estamos tomando ideas de algunos autores y tenemos que hacer la respectiva referencia, ¿no? De quién vienen, ¿no? Algunos me hablan del diálogo intercultural, pero el diálogo intercultural tiene algún autor, han obtenido esos conceptos de alguna teoría, alguna publicación, tienen que citarlo. Cuando me hablan de los conceptos de la perspectiva de género y me ponen un conjunto de textos, eso también tienen que citar de dónde lo han obtenido, ¿no? Entonces, la importancia no solamente es metodológica, sino también es ética y legal, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
sí, alguna inquietud. Hay otra pregunta. Sí. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis de acción para la sistematización y la hipótesis en una tesis de investigación? Bien, la diferencia es muy sencilla, porque la sistematización se sitúa después de la acción. En cambio, por lo general, una investigación se sitúa antes de la acción, ¿no? Es por eso, ¿no? Una hipótesis de acción va a relacionar categorías y elementos que se vinculan a una experiencia, ¿no? Yo recomiendo, por ejemplo, que en una hipótesis de acción al menos esté vinculado de repente un elemento clave de la estrategia de intervención. Luego, un elemento clave del problema en el que se intervino y un resultado específico, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahí de que acá estamos relacionando elementos de la acción. No estoy relacionando, por ejemplo, características características entre la asociación de repente de la anemia y el bajo rendimiento educativo, ¿no? Estoy relacionando elementos de un accionar y es por eso que se denominan hipótesis de acción, porque están referidas a una intervención práctica, a una acción en el pasado que generó cambios, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿no? Por ejemplo, hemos logrado empoderar a las mujeres frente a la violencia de género. Ya, excelente. Pero dime, ¿en qué aspecto del problema has intervenido más y cuál fue el elemento clave de la intervención? ¿O fue un elemento, o fueron varios, o fueron combinados? O sea, con eso tienes que construir una hipótesis de acción, ¿no? Y es por eso que también les recomendaba, ¿no? Aplicar un poco de lo que es el análisis lógico, ¿no? Y la conceptualización lógica del sí entonces, ¿no? Si se realizó esto y si se realizó esta estrategia para reducir o enfrentar este problema, entonces se logró esto, ¿no? Eso podría ser una manera, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ¿no? Si se implementó el plan de fortalecimiento de capacidades para defensoras comunitarias, unido a estrategias de apoyo frente a la pandemia del COVID, para reducir la tolerancia de género del distrito de Ventanilla, entonces se generó el reconocimiento social de las defensoras y el incremento de la detección y derivación de casos hacia los servicios especializados, ¿no? Por ejemplo, ahí podría ser una hipótesis de acción que luego hay que pulirla, ¿no? Hay que redactarla, hay que hacer una mejor redacción, pero dentro de ella están pues varias categorías, ¿no? Una categoría, por ejemplo, era el plan de fortalecimiento de capacidades para defensoras comunitarias. Esa era una categoría. Otra categoría sobre la que se trabajó muchísimo en el problema era la tolerancia a la violencia de género en ese distrito, ¿no? El reconocimiento social de las defensoras era un resultado esperado, es una categoría. Y otra categoría que se vincula a los resultados es el incremento en la detección y derivación de casos hacia los servicios especializados, ¿no? Pero ¿cómo he llegado yo a reducir mi experiencia en esas categorías? Bueno, he llegado a eso a través de ese proceso de análisis, de síntesis, de revisión, de afinamiento, de contraste, bueno, ¿no? Entonces, más o menos es así cómo se formula una hipótesis de acción, o un supuesto también que se le llama, ¿no? Dentro de la investigación cualitativa. Ahora, cuando hablamos del marco teórico, en el marco teórico nosotros hacemos un sistema de referentes teóricos, es decir, que seleccionamos aquellos referentes que para nosotros son aquellos que me van a permitir ese diálogo crítico, ¿no? Ese diálogo
crítico, es decir, que el marco teórico es también una demostración de nuestra postura como investigador, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta de que cuando seleccionemos, estamos seleccionando algo que se vincula también con nuestra postura, ¿no? Con los juicios que compartimos con otros autores, ¿no? Bueno, acá les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, unos amigos me señalan, ¿no? De que ellos se casaron, estuvieron 10 años casados y después se divorciaron, ¿no? Se divorciaron y se preguntaban ellos, oye, pero ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos divorciamos? ¿Qué no funcionó? Y nos decían de que veían su experiencia de 10 años muy confusa, ¿no? Que no sabían qué había pasado, ¿no? Y bueno, ellos luego hablaron con un terapeuta, ¿no? Con un terapeuta, el que le fue dando algunas ideas, ¿no? Algunas ideas para analizar su propia experiencia, pero ellos seleccionaron a su terapeuta. Ese terapeuta era un terapeuta, bueno, cristiano, por ejemplo, ¿no? Y entonces él tiene una idea de cómo funciona el matrimonio, de cuál es el rol de la mujer, de cuál es el rol del varón, de cuáles son los fines del matrimonio. Entonces el análisis y la interlocución va a ir dentro de esos modelos. Si de repente ellos hubiesen buscado de repente una terapeuta feminista, ella les hubiese planteado otras cosas, ¿no? Otras cosas diferentes. Entonces, el marco teórico va a mostrar nuestra postura como investigadores, investigadoras, porque vamos a seleccionar aquellos que se vinculan a nuestras ideas, ¿no? Aquellos con los que somos afines. Bien, Teresa. Tenemos dos últimas preguntas. La primera es la de Cecilia Montoya Castro. Ella pregunta, ¿cada objetivo específico debe tener una hipótesis de acción? Ya. Sí, bien, Cecilia. No necesariamente, Cecilia. No necesariamente. Si yo tengo varias preguntas, varios objetivos específicos o preguntas específicas, es posible que de repente la hipótesis de acción general ya responda, ¿no? Ya responda lo que señalan esas preguntas específicas, pero en caso que no lo haga, o bien podemos priorizar, o bien podemos reducir uniendo preguntas, o si lo consideramos muy necesario, también podemos hacer hipótesis de acción para cada pregunta específica. Eso va a depender de nosotros, ¿no? El asunto es que sean en el número apropiado. El número apropiado es aquel en donde no hay redundancias, pues, ¿no? Y la última pregunta es de Reinaldo Bustín Zacapaca. Pregunta, bueno, nos comenta, ¿no? Tal vez nos puede sugerir algunos criterios o técnicas para construir categorías y subcategorías. Bien. Esto es decir, necesariamente categorizar viene de un ejercicio mental, ¿no? Que hacemos. Y este ejercicio mental parte de un primer proceso que es el análisis. Tenemos acá lo que recordamos de nuestra experiencia, entonces tenemos que comenzar a analizar, a separar la experiencia. Y dentro de a separar y a etiquetar. Y dentro de ese análisis en el que tenemos que ir yendo más fino, ahí tenemos que buscar las categorías, y la categoría es aquel patrón que se va repitiendo. Ya es aquella idea clave, ¿no? Que tú le encuentras en la situación inicial, le encuentras en el proceso, le encuentras en los resultados. Si hablamos, por ejemplo, de la participación social de las promotoras, ¿no? De repente la participación social
yo la voy a encontrar al inicio de la experiencia, y seguramente eso es algo que lo voy a encontrar también en el proceso y también en los resultados. Entonces, esto que es una regularidad tiene que ser una categoría definitivamente. Y lo que también ya les mencioné, ¿en dónde buscar categorías? En primer lugar, yo tengo que buscar categorías en la estrategia y los componentes de intervención. Ahí yo tengo que buscar la categoría, es decir, en el accionar. Luego yo tengo que buscar las categorías en el problema, en el elemento clave del problema, bien específico, bien definido. No digan solamente violencia contra las mujeres. Y luego recomiendo buscar categorías en los resultados. Entonces, bueno, ya teniendo esa guía, a ver, voy a buscar categorías en la intervención, en el problema y en los resultados. Creo que con eso ya nos facilitamos este aspecto, ¿no? Este aspecto. Pero sí, hay que leer, hay que reflexionar, hay que hacer el ejercicio de las fichas. El ejercicio de las fichas, la 0, la 1, la 2, la 3, la verdad ha sido muy oportuno, muy importante, ¿no? Para ir afinando, para hacer una incursión en nuestra propia experiencia, ¿no? Y bueno, y tienen el apoyo de las monitoras, ¿no? Yo me he estado comunicando, reuniéndome con varios alumnos y alumnas, y la verdad, producto de ese diálogo que yo también hago con ellos, he visto cómo han ido mejorando estas fichas, ¿no? Cómo ellos van acercándose más a su experiencia y reflexionando sobre ellas. Bien, Bien, Teresa, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir cómo vamos avanzando en el desarrollo de nuestras fichas y sobre todo comprender todo lo que involucra un marco teórico conceptual en el contexto de una sistematización de experiencia. Queremos agradecerte también de parte del equipo, Rita, también que es Salcedo, que está presente también en la sala, y bueno, la participación activa de todo el equipo de participantes del curso de sistematización y buenas prácticas. Le doy pase a Rita para las últimas palabras y cierre. Sí. Agradecerte nuevamente, como decía, espero que no hayan algunas preguntas o interrogantes en el aire. Igual, estamos nosotras las monitoras justamente para poder ayudarlos en este acompañamiento, ¿no? Agradecerle nuevamente a Teresa y Viviana, y también invitarles a que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una foto. Sí. Y nuevamente agradecer a Teresa. Te comparto la foto. Bueno, los animo a continuar con vuestras sistematizaciones, con este proceso transformador para mejorar vuestras intervenciones y para empoderarse, porque en esta época no hay nada que nos empodere más que el propio conocimiento que producimos a través de esta reflexión crítica. Es una gran oportunidad para mejorar sus intervenciones, para salir fortalecidos, para marcar la diferencia. Así estamos con ustedes para apoyarlos, así que adelante. Bien, entonces continuamos en comunicación con las y los participantes del curso a través del aula virtual y de la retroalimentación y seguimiento que estamos realizando ya en estas últimas semanas del curso. Y bueno, muchas gracias a todos por participar y ya seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.